Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido al programa de Trabajo de Estudio Bíblico número 9, capítulo 17, Primera de Samuel. Amén. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel Zapata, al lado de mis hijos, el maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata, profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata, y el hermano predicador de la palabra de Dios, Ezequiel Morel Zapata. amén. Bueno, mis amados hermanos, aquí estamos todos para estudiar la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, el capítulo 17, donde la enseñanza que Dios nos trae hoy a través de este hermoso capítulo que trae 58 versículos, es una enseñanza, es un tesoro para todos nosotros. Pues si está pasando una dificultad en este momento, escucha con mucha atención este hermoso capítulo de Primera de Samuel, de la cual Dios va a hablar a través de nosotros por medio de este mensaje. Ezequiel va a leer 15 versículos, Sinaí 15, José 15, yo leo el resto. Amén. Y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor Dios, por este hermoso día que tú nos das, Señor. Gracias por permitirnos escudriñar las Escrituras en familia. Gracias, Señor, por estar con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Amado Dios, te doy gracias porque tú eres un Dios grande y poderoso y has puesto el sentir como el hacer de que todos los días, Señor, estudiemos tu palabra y compartir con aquellos hermanos que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicaciones. Gracias, Señor, por esto. Padre, que este mensaje que hoy vamos a hablar en el capítulo 17 de Primera de Samuel sea un mensaje, Señor, que sea de bendición para todos aquellos que lo van a escuchar y también para nosotros. Sé tú hablando a través de nosotros y manifiéstate a través de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, presten oído a esta hermosa historia del primer libro de Samuel, capítulo 17, donde dice: David mata a Goliat. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Tienes algún Goliat en tu vida? El Goliat no es solamente un hombre físico, puede ser un vicio, puede ser un problema, puede ser un recuerdo o un maltrato de tu pasado la cual no has podido superar. El Goliat es la dificultad que estás enfrentando, en la enfermedad que estás enfrentando, en la situación que te encuentras ahorita. Ese es a veces nuestro Goliat. Pero aquí vamos a leer esta maravillosa historia donde Dios le da tanta autoridad y poder a un niño para que derribe a un gigante. Amén, bendiciones. Y ahora mi hijo Ezequiel con los primeros 15 versículos. Amén, amados hermanos. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Socor, que es de Judá, y acamparon entre Socor y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro. Y luego dice más adelante: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en sus cabezas, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Miren, amados hermanos, que específica es la palabra de Dios. Amén. Que aún sin hacerle las medidas ni ponerlo sobre una pesa, ya tenían el peso calculado o aproximado de cuánto pesaba el gigante Goliat de Gat, con su armadura de Gat y su lanza filistea. Imagínense lo fuerte que llegaba a ser este hombre, porque imagínense, tiene que cargar todo eso y encima pelear. No, la fuerza que debe tener es tremenda. Y luego dice más adelante: sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce. Sí, eso ya lo leímos. Y luego dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos
vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servirán. ¿Sí ven cómo cambia la cosa? Porque ahora está el destino de todo Israel en una sola persona, la cual no se sabría quién sería, porque en aquellos tiempos era difícil escoger a un solo guerrero para luchar contra un gigante de esa magnitud. Pero luego dice, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Bueno, los viejitos también tienen sus cualidades, entonces para que vean. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Bueno, aquí la historia se pone interesante después de este punto, pero yo ya leí mis 15, así que continúa mi hermano Sinaí para darles ese desenlace tan emocionante que continúa diciendo el versículo que le sigue a este. Amén. Amén, y continuamos desde el versículo del 16 y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Ok, podemos ver en estos 2 versículos que primeramente el filisteo, o sea, el gigante Goliat, estaba retando a los hijos de Israel, y entonces los retaba yendo... O sea que no fue en el mismo momento que llegó David. No, los retaba yendo 40 días al campamento. Dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Entonces, 40 días después de este asedio, dice el padre de Isaí a David que le llevara comida al campamento de sus hermanos. Dice el versículo 18: estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Dice el versículo. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. O sea, no los dejaban pasar de ahí. Mira cómo no. Estaban en la frontera, en la guerra, peleando contra los filisteos para que no pasaran, pero evitando al paladín, a Goliat. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Mejor dicho, la espera terminada. Es hora de los combates, los espadazos, la guerra. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos, y estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Escuchó que les decía: que venga uno y pelee contra mí, y le serviremos si me gana, y me servirán si yo gano. Y dice:
Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Y le... ¿Cuántos días con eso ahí sonando que el rey tuvo que poner recompensa para que no se enfrentara a él? Sí. Y dice, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, quien venciera al gigante, quien aceptara el reto y lo venciera, lo matara, el rey lo iba a enriquecer con grandes riquezas. Le iba a dar su hija para que se casara. Y le quitaría todos los impuestos. O sea, lo eximiría de tributos. O sea, que ya no tendrían que pagar impuestos al rey, tributos al rey. Y, o sea, toda la casa de su padre. Esta era la recompensa que el rey ponía, además de que el filisteo Goliat había dicho que quien lo venciera, los filisteos lo iban a servir. Eso también era una recompensa. Pero así de miedo tenían todos los israelitas que ninguna de las dos recompensas aceptaron. Sí. Y que después de 40 días seguían peleando, pero evitando a Goliat. Así que le tenían mucho miedo. Bueno, con esto he terminado mis versículos. Ahora mi hermanito Josías. Amén. Bueno, leemos del 26 al 35. Leemos la palabra bajo el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo que harán al hombre que venciere a este filisteo, y quitaré oprobio de Israel, porque provoqué a los escuadrones de Dios. Eso fue lo que dijo David al filisteo. El 27. Ah, el 26, sí, gracias. Okay. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? O sea, Eliab se enojó con David. El 29. David respondió. El 28. ¿De dónde me quedé? No digas, en el desierto yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo? Ahora no es esto primero hablar. Y el 30. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David. Había dicho, y las refirieron delante de Saúl.
y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de el siervo irá y peleará contra el filisteo. Tu siervo. Creo que me comí tanto. Bueno, gracias. El 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ok, desde su juventud. 34. Gracias. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ok. Al parecer David era un sanguinario. Era valiente. Ok, sí, era valiente, pero ¿quién le va a destrozar la mandíbula a un animal? Era valiente. Bueno, amén. Bueno, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ok, bueno, David fue vestido de coraza, o sea que lo vistieron con una armadura. Y si saben, pues las armaduras de antes eran de cuero, ¿no? Porque antes las forjas era muy difícil hacerlas. Antes hacer una armadura en una forja era bien difícil porque no existían tenazas ni guantes para eso, no. Ni existían máquinas, no. La persona que podía ser herrero antes tenía un don. Bueno, el versículo 38, ¿no? 39. Y ciñó David sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. O sea, se las quitó. Como cuando te ponen, como cuando alguien te quiere regalar una camisa o una chaqueta, pero cuando te la pones te queda bien grande. Y te dicen: ay, te queda cool, te queda genial. No me la puedo poner, y te la quitas. El versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas
del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¡Wow! Con una piedrita, o sea, con un trapo y una piedrita hacia el filisteo. Porque en sí de eso estaba hecha la onda, o sea, de cuero, era de cuero, pero la onda es como 2 hilos, pero en el centro es un círculo. Y esos 2 hilos van conectados al círculo. Y pues hay un lado, en una de las tiritas, hay un huequito, hay como un huequito, sí, para poner el dedo pulgar. Tú la agarras, pones el dedo pulgar o aplastas, y la otra tirita la agarras con los dedos, pones la piedra ahí, giras, y la tirita que tienes con los dedos agarrada y apretada, la sueltas. Y como la otra tira está en el pulgar, va a quedarse así, y tienes que tener puntería, porque si no tienes puntería, puedes herir a alguien o te puedes herir a ti mismo. Así que la giras, sueltas, y la piedra va a salir no se sabe si no tienes puntería, no se sabe para dónde va a salir. Pero si tienes, va a salir hacia adelante. Pero bueno, el versículo ¿hasta ahí o más? El 41. 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Ok. O sea que Goliat lo vio y dice, lo tomó en poco, sí, o sea, dice como no le tuvo miedo, porque vio que era un niño, un muchacho. Muchacho se refiere a una persona, un niño de 8, 10, 9, no. Muchacho es cuando ya tienes edad de los 12 para arriba o de los 11 para arriba. Sí, así es. O de los 15, más de los 15 que se pueda decir. Porque ahí sí, pues se ve que eres un muchacho y que no eres un niño. Porque hay personas, muchachos con 12 años, pero tienen el tamaño de un niño. Hay algunos. Así que bueno, muchacho sería uno de 15 años. Aunque la Biblia no dice su estatura, pero me pregunto para qué pusieron rubio y de hermoso parecer. Tal vez de ahí salieron los gringos. Era rubio, no dice ni pelirrojo, ni ojos azules, no. Rubio, pelo amarillo, rubio. Bueno, el versículo 43. 43. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era... Estoy viendo que no es verdad. El 43. Y dijo el filisteo a David: doy yo perro para que vengas a mí con palos y bueno, yo no quiero decir esta palabra, pero hay que leerla. Y maldijo a David por sus dioses. Por sus dioses. Ok, lo ofendió por sus dioses. O sea que le echó una mala palabra por sus dioses, que ahorita serían diferentes, pero antes eran peores, porque la ofensa sí caía en la persona, pero esos dioses no existían, así que bueno. El versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Cuáles son las bestias del campo? El cuervo, que se ve mucho, la hiena, Los leones. bueno, los leones, esos animales así. Bueno, sí, yo me refería al campo de granjero, con su campo, los perros.
los canes. Pero bueno, pero en sí decía la visión del campo, y campo allá, cuando eso había muchos campos, bastante, demasiados. Me pregunto cómo la gente no se perdía. No había carretera ni direcciones. Pero bueno, el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Provocó a Dios o a David? A Dios, ¿no? A Dios. Sí, como las personas que se meten con Dios y vienen como carbón, o se mueren, o les pasa una enfermedad, o quedan chuecos, o de la nada se empiezan a asfixiar y mueren, o les cae un trueno del cielo. Pero bueno, entonces ya no más, ¿no? Listo. Se despide el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Bendiciones, y ahora me le toca a alguien más. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde, bendiciones de lo alto. Esperamos al Señor que estén bien. Seguimos entonces con la lectura de la palabra de Dios, de la cual mis hijos ya leyeron cada uno 15 capítulos, porque Dios, que hayan entendido el mensaje que Dios les transmitió a través de Moisés. Yo comienzo del 46, ¿verdad? Así es. Del 46 en adelante. Y luego la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Eso le dijo el joven David a Goliat. Y así mismo tiene que llenarte tú de valor y decirle al enemigo o al problema o al gigante que está enfrentando eso mismo, porque tú no tienes espíritu de cobardía, sino de poder. Y ya sea la enfermedad, ya sea el problema financiero o el problema matrimonial o el problema ministerial o con los hijos, usted se le para y se lo dice así: Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y todo el mundo sabrá que hay Dios en tu vida, en el mundo entero. ¿Por qué? Cuando tú te enfrentas al problema, no eres tú que va a pelear con el problema, es Jehová Dios de los ejércitos que va a pelear por ti. Porque Éxodo 14:14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No tenga miedo, sigue adelante, que Jehová está contigo. Jehová es tu Dios. Rompe toda cadena de maldad en tu vida, generación de maldición, en el nombre de Jesús. Tú dices: yo ahora declaro que soy libre, que se va el Goliat de mi vida, que se va toda cosa inmunda de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Si Dios le dio la victoria a David, a ti también te la va a dar. Solo tienes que hablar con firmeza y con autoridad y creyendo. Amén, y se te será hecho. Y el 47 dice: sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Jehová no necesita una lanza para destruir al enemigo. El poder de Dios es tan grande que hasta piedra y granizo hizo llover sobre el ejército contrario a los hijos de Dios, y lo venció. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así tú le puedes hacer al enemigo. Dale con lo que más le duele al enemigo, que con la palabra de Dios, obedeciendo a Dios en todo momento. Amén. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Tú no necesitas una ametralladora, una pistola, vaya a matar a tus enemigos. No, usted póngase en oración, no le pida la muerte a su enemigo. Dile: Señor, ten misericordia de él que se metió conmigo, ten misericordia. Ya con eso Dios entiende todo.
Tú no tienes que estar pidiendo venganza, ni que mate a nadie, ni que te dé un ejército para ir a matar a todos tus enemigos. No, tú tienes que decir, Dios mío, ten misericordia de mis enemigos que me han atacado sin causa. Y Jehová hará a tu favor, hará justicia. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Hermanos, esto es algo que tú puedes, esto lo enfrentó el rey David, el joven David. Dios le dio una victoria. Dios te da una victoria a ti también. Nosotros sin ejército, sin espada, nosotros hemos visto cómo Dios ha destruido todos nuestros enemigos. Quedan algunos, pero en el tiempo de Jehová Dios lo va a destruir también. Sin espada, sin ejército terrenales, Dios ha destruido a enemigos generales, enemigos ministros, enemigos políticos, enemigos de enemigos que se han levantado contra nosotros. Dios lo ha destruido, porque nosotros tenemos la confianza puesta en Jehová. Y todo aquel que se ha metido con nosotros sin desearle mal, hemos escuchado la noticia de que fulano lo mataron, de que fulano se murió, de que fulano esto, de que cosas graves le han pasado, porque cuando tú estás confiando en Dios, Dios peleará tu batalla, Dios te va a defender y Dios no va a dejar que ningún gigante, ningún problema te acabe, porque tu esperanza está puesta en Dios y no en el hombre. Amén. Y le cortará la cabeza al enemigo. Y los que se metieron contra ti van a decir, todo el que se mete con esa gente, con ese ministerio de 5, con esa señora, con los niños, con mi esposo, con quien sea, le va mal. No te metas con ellos, porque es verdad que Dios lo cuida. Y Dios siembra temor en las personas que se han metido contigo injustamente, para que no se vuelvan a meter contigo, porque la palabra de Dios es justa y verdadera. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Amén. Así se van a preguntar muchas personas cuando Dios destruye a tus enemigos. Dios va a hacer justicia a tu favor, porque cuando tú pones a Jehová como tu esperanza, no quedará en vergüenza, dice el libro de Salmos. Entonces, cuando tú pones a Dios en primer lugar en tu vida, en segundo, en tercer lugar, esos 3 lugares nadie te lo puede ocupar, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dios te da la victoria y tus enemigos huyen, y muchos se preguntarán: ¿y de quién será hijo esta mujer o este hombre? Él o ella es hija de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Así que no tenga temor. Dile al gigante que se va, porque si David mató a Goliat, tú también vas a matar el Goliat que te está azotando ahorita, porque si pones la confianza en Dios no quedará en vergüenza, porque Dios es tu defensor. Y el Señor dice: ay de aquel que se meta con uno de mis pequeños, ay de aquel que sea pie de tropiezo para otro, ay de aquel criticona que se la pasa murmurando y hablando mal de los evangélicos, o de aquellos que andan buscando de Dios, ay de aquellos insensatos que les roban al desvalido, al extranjero, al pobre, al menesteroso, ay de aquellos, dice la palabra de Dios. Así que no te preocupes, que Jehová va a derrumbar tu Goliat, siempre y cuando lo ponga Él en primer lugar. Dios te bendiga, Dios te guarde, y no te olvides de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.